Tal? Buen día, mi nombre es Juan Pablo Torres Barrera. El nombre de mi ponencia se llama Espacialidad desbocada en el sueño de siete. Pero antes de arrancar quisiera agradecer esta oportunidad y el espacio al Coloquio Nacional de Narrativas y a ustedes que me están escuchando y poniendo atención. Bueno, primero, la ponencia he decidido dividirla en tres partes. La primera es un breve resumen del relato. En segundo término, la teoría desde lo cual lo estoy abordando, que es geopolítica, y finalmente, cuál es la importancia del grito de Villa entrelazando el relato y la teoría previamente mencionada. Bueno, pues El sueño del 7 es un texto publicado en Cartucho, Relatos de la lucha armada en el norte de México de Nelly Campobello. Es un texto muy breve, aproximadamente 2 páginas, en donde el personaje 7 huye de la batalla de Celaya y se encuentra en despoblado, sin compañeros, con mucho miedo y se pone a pensar y aquí en su meditación descubre que cree en Dios o decide creer en Dios. Después se queda dormido y sueña que él y su caballo vuelan. De pronto escucha una voz que le dice: hijo, levántate. Y esta voz proviene de Francisco Villa, y al despertar le dice: vente, vámonos a seguir peleando. Y el relato cierra diciendo que este fue el único momento feliz que Siete tuvo porque Tata Pancho se fijó en él. Bueno, ahora que sabemos de forma muy breve de qué va el texto El sueño del 7, voy a exponer un poco de teoría, en particular de geopolítica, en donde nos enfocamos en David Harvey, G. Futuan y los Aurora Pimentel. Todo esto con la idea de comprender cómo funciona el relato y analizar y encaminarnos a la idea de que este es un relato fundacional de acuerdo con Doris Sommer, perdón, es decir, que es un texto que enaltece ciertas virtudes nacionales, en este caso en el personaje de Francisco Villa, el cual en el momento en el que se escribió el relato no gozaba de la reputación que hoy goza. Bueno, pues David Harvey propone en Lugares, Regiones y Territorios que el lugar es un elemento fundacional y general, mientras que el espacio es contingente y particular. El espacio en general se desempeña un papel clave, perdón, en enfoques fenomenológicos. Ahora, se vive en un lugar concreto y este lugar es un ámbito privilegiado de la experiencia vivida. Es decir, no puedes quitar de la experiencia el lugar ni por lo tanto el espacio porque forman un conjunto complicado. Bueno, tal vez para que quede un poquito más claro lo que acabo de mencionar de David Harvey, lo completo con G. Futuan, en particular una idea de su libro Space and Place, en el cual considera que la experiencia es la forma en la que construimos el mundo, ya que ésta se construye a través de los sentidos. Y bueno, completando esta idea y acercándolo más al terreno de la literatura, traigo, para concretar este punto, dos ideas muy breves de Luz Aurora Pimentel que exponen el relato en perspectiva, el cual propone que el espacio se compone de personas, objetos y lugares. Ahora, los nombres reales que se insertan en un texto, estos también traen toda la carga simbólica del nombre. Es decir, si en un relato aparece el nombre de París o, como en el caso de este relato, aparece el nombre Francisco Villa, entonces estamos atrayendo al texto toda esta carga simbólica que posee el nombre. Es decir, no es casualidad que este nombre se encuentre en el relato. Bueno, pues continuando con este último punto de Luz Aurora Pimentel, quisiera señalar los elementos reales que se encuentran en el relato. El primero es la batalla de Celaya que previamente mencioné, la cual
Fue un evento que se dio durante la Revolución Mexicana, que ocurrió del 6 al 15 de abril de 1915 en Celaya, Guanajuato. Y bueno, aquí se enfrentaron Francisco Villa y Álvaro Obregón, donde al final el ejército constitucionalista, es decir, el ejército comandado por Obregón, le ganó a la División del Norte. Es decir, el texto está partiendo de un evento real, con un personaje real, que es Francisco Villa, el cual se inserta en el relato. Y claro, hay el personaje del 7 no podemos afirmar que haya existido o no. Bueno, entonces, juntando un poco todo lo que hemos mencionado, lo primero que quiero resaltar es que en la batalla de Celaya, la División del Norte pierde. Así que el texto nos está presentando un personaje mentalmente derrotado y débil, que es el caso de 7, y el cual está tan cansado y ya perdió toda esperanza de vivir, el cual decide dormirse, como ya lo hemos mencionado, y entonces 7 reconfigura esta experiencia de la guerra a través del grito de Villa, el cual es: hijo, levántate, despierta, hijo, ¿dónde está tu caballo? Y bueno, como les estaba comentando, configura esta experiencia a partir de este grito de Villa y lo simboliza como un recuerdo feliz, le quita esta carga peyorativa de la derrota. Entonces, siguiendo esta línea de interpretación, lo que nos propone Campobello es que Villa es el ideal mexicano que incluso derrotado no se da por vencido y sigue combatiendo y sigue levantando el ánimo incluso cuando están en retirada y huyendo después del caos que fue la batalla de Celaya. Bueno, para completar esta interpretación quiero recalcar 3 elementos que aparecen en el relato, los cuales son 7, el sueño y la palabra Dios. Estos 3 elementos tienen una alta carga simbólica. Entonces, de acuerdo con el diccionario de símbolos de Cirlot, primero considera que el 7 es un número que puede ser asociado al dolor, lo cual es muy curioso porque al principio del relato el narrador expresa que 7 se había ido a la guerra a probar su valentía, lo cual no había conseguido. En cambio, un amigo suyo llamado Pete sí había logrado manifestarse como un buen soldado, aunque este no quería ir a la guerra. Y bueno, a esto se junta el sentido de fracaso tras la derrota y verse solo. Entonces ahí se encuentra a mi interpretación, este símbolo de dolor con el cual carga el personaje. Bueno, este dolor se ve liberado en el sueño, que igual, citando a Cirlot, el sueño es el vehículo por excelencia de sucesos que van a acontecer en el futuro o premonitorios. Y también es un vehículo en el cual se deja correr el subconsciente. Entonces, juntando esto, nos encontramos con que 7, al verse derrotado, está sintiendo dolor, se queda dormido y entonces lo que proyecta su subconsciente es una libertad absoluta de irse volando por todos lados. Bueno, el tercer símbolo es Dios, que alejado de cualquier religión, simboliza cualidades divinas que se espera que el hombre tenga o que los hombres tengan. Entonces es bastante simbólico que 7, al estar dormido, escucha una voz después de su revelación de fe y después de todo este momento en el que decide creer, confunda esta voz de Dios con la voz de Villa. Y lo que a mi juicio Campobello está haciendo es trasladar ciertos valores que se encuentran dentro del ideal mexicano que Campobello ve en Francisco Villa. ¿Cuál es la relación de todo esto que es tan complicado? Bueno, o al menos suena muy complicado. Para esto hay que recordar el contexto en el que se escribió la obra. Y Mariana Libertad, en Éramos muchas mujeres, dedica un capítulo a Campobello y Celia Herrera.
La autora comenta que Celia Herrera escribió Francisco Villa ante la historia, con el fin de detener una construcción de una estatua que era en memoria de Francisco Villa, mientras que eh, Nelly, pues es bien sabido que durante toda su obra y en su biografía defendió a Francisco Villa, bueno, no solo a Francisco Villa, sino a toda la División del Norte y todos esos soldados anónimos que pelearon en la revolución. Bueno, pues considero que este relato, como ya lo había mencionado antes, se considera una obra fundacional porque, de acuerdo con Doris Sommer, estas obras fundacionales se crearon con el fin de divulgar ideas y principios nacionalistas, además de enaltecer los proyectos nación. Bueno, y en este caso se enaltece la figura de Villa, así que lo que quiero decir con esta exposición es que El sueño del 7, como ningún texto literario, es un relato vacío, sino que hay una intencionalidad detrás. Y en este caso se proyecta como un discurso cargado a limpiar la imagen de uno de los personajes más controversiales de toda la historia mexicana y sobre todo del siglo XX. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.